Un temblor muy fuerte, muy intenso, en el primer momento muy intenso, como si fuera un barco que se movía. Esta sería la idea, bajo los pies, ¿no? Que no tienes soporte bajo los pies. Yo por instinto me aparté de la acera y me metí en medio de la calle. Y en aquel momento ya vi muchos coches que se quedaron atravesados entre ellos y gentes que salían despavoridas a las casas, porque claro, fue todo tan momentáneo. De repente todo se caía, por todos lados la gente lloraba. Era como si el cielo se cayera, no había dónde esconderse. Todo esto hace exactamente 10 años, 12 de enero de 2010, el mundo despertaba con las imágenes y los sonidos de un terremoto que hirió de muerte a Haití. A las 5:07 hora local, el seísmo de magnitud 7 sacudió la capital y gran parte de la ciudad se convirtió en tragedia y en escombros. Más de 300.000 personas murieron y hubo también más de 350.000 heridos. Más de 1,5 millones de haitianos se quedaron sin hogar. Las consecuencias se sienten una década después porque la miseria y las ruinas siguen campando a sus anchas en el país caribeño. Estamos con Ramón Lobo, con Jesús Núñez Villaverde y se suma nuestro compañero, periodista especialista en cooperación en desarrollo, Nicolás Castellano. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Leía esta semana en un periódico un artículo sobre Haití, decía, es un país sin remedio. Yo creo que esas son unas palabras que no se pueden usar para describir ningún país, ¿no? Todos los países tienen remedio. Bueno, la verdad que escuchando a los haitianos estos días, que he hablado con muchos, y estábamos comentando justo ahora antes de saludarte, que es una pena porque hay mucha desesperanza, ¿no? Siendo un país tan pequeño, con una población manejable, digamos, con posibilidades económicas, tiene las mismas cualidades turísticas que tiene la República Dominicana, etcétera, etcétera, incluso agrícolas, y sin embargo no remonta, ¿no? 10 años después del terremoto hemos vuelto a hablar con algunas de las personas que conocimos, amputados, gente que sufrió las consecuencias terribles de aquel día, y lo que nos cuentan, Javier, es que desgraciadamente la crisis económica actual, la crisis política, las decenas de muertos de los últimos meses de las protestas, los bloqueos de las carreteras están haciendo que Haití siga anclado en el subdesarrollo absolutamente, ¿no? La ayuda internacional fue incalculable, pero también, Nico, fue incontrolada y mal administrada, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora algunos testimonios, si te parece, partiendo de las historias de esos haitianos, para que veas un poco las consecuencias de si llega o no llega la ayuda y cómo llega. Y aquí está Jesús y luego va a ser seguramente un análisis más acertado. Pero para empezar, Javier, vamos a escuchar a Sadrak. Sadrak Sober es uno de los pocos supervivientes de su universidad. Aquel día murieron 600 de sus compañeros estudiantes. Él perdió sus 2 piernas, pero siguió estudiando. Así nos lo contaba cuando lo conocimos hace 10 años. El 12 de enero parecía un día cualquiera. Acompañé a mi madre al mercado, regresé a casa para ducharme e ir a la universidad. Llegué a la Facultad de Económicas donde estudiaba y de repente, en plena clase, el edificio empezó a temblar. No tuve tiempo para reaccionar y salir corriendo. Se me cayó encima el edificio y cuando me desperté tenía la cabeza al lado de una columna y me di cuenta que estaba rodeado de estudiantes muertos. Le cortaron las 2 piernas, estuvo 3 días atrapado bajo los escombros, siguió estudiando con la ayuda de Fe, Alegría y Entre Culturas, estas organizaciones españolas especializadas en la educación en situaciones de emergencia. Hoy, 10 años después, hemos vuelto a hablar con él y nos cuenta cómo es la vida de alguien como él, que perdió las 2 piernas, y cómo intenta ganarse la vida hoy, sí, con trabajo. Dice que de la gente que nos quedamos amputados, que perdimos algunos miembros, hay algunos que encontramos trabajo y organizaciones que nos ayudaron, pero que hay otros muchos que perdieron la esperanza y jamás han recibido ayuda del Estado o de alguna organización. Yo sí la recibí y pude retomar los estudios en la universidad y ahora trabajo. Habla también sobre la situación del país y esa crisis económica que están padeciendo en la actualidad. Dice que la situación del país ha ido de mal en peor y cada vez es más complicada, que hay mucha gente que no puede comer, que no tiene un techo bajo el que vivir, que sus propios padres de hecho siguen viviendo en una casa provisional. Cada vez hay más inseguridad segura, hay más problemas políticos, por eso hay mucha gente que se quiere ir del país. Él mismo se lo ha llegado a plantear y se va a buscar una vida mejor a otro lugar. Y para la gente que tiene alguna discapacidad es aún más difícil. También nos cuenta, Javier, sobre la esperanza, ¿no? Ramón lo planteaba antes de empezar, tú lo comentas, ¿cómo es posible que un
un país no tenga esperanza? Pues está su reflexión. Dice, esto me hace sentir mucha tristeza y pensar que Haití no tiene esperanza, pero esta es la realidad y no parece que haya ningún cambio a la vista, ni que llegue el desarrollo. La gente que era pobre se está volviendo cada vez más pobre. Sí que hay organizaciones que quieren venir y colaborar con proyectos, pero por la inseguridad han tenido que irse y no pueden venir, y eso me vuelve muy triste, porque sí quiero sentir esperanza por mi país. Este es el testimonio de alguien que vivió en carne propia todas las consecuencias, y también quiero que escuchemos, Javier, cómo se vivió en España el terremoto. Fue la emergencia que más dinero recaudó de la sociedad, y esto Jesús lo puede ampliar, ¿sí? Pero fíjate, aquí había una familia, una de las pocas familias que lo vivieron de manera muy particular. Aurelio Fernández, un padre adoptivo de Cataluña, llevaba 3 años intentando adoptar a un niño en Haití, y aquella tarde en España escucha que en Haití se había registrado un terremoto. El azar quiso que llamáramos a la cadena SER, donde una persona, creo que se llama Víctor, que nos atendió y empatizó mucho con nosotros, nos dijo que teníais un equipo allí que podría buscarla. Y buscamos ese orfanato y comprobamos que los niños estaban vivos, y se enteró a través de la cadena SER que su hija adoptiva, que estaba en proceso, estaba en buena condición, porque pero ya conocía a la niña entonces, ¿no? Conocían a la niña, llevaban 3 años intentando sacar a los niños de Haití, por los procesos tan complicados jurídicos de la seguridad jurídica de Haití no lo podían hacer, y finalmente se produce el terremoto y no sabía si los niños estaban vivos. Es una situación que no se la desea a nadie. Desde luego. La situación, a nivel personal, yo no se lo deseo a nadie. El estrés, la angustia, el no saber qué hacer, la incertidumbre, y ver como un proyecto de vida. Y ya para terminar la historia de este padre adoptivo de esta familia, 10 años después está su reflexión. Tenía mucho respeto al hecho de que me estaba encontrando con mi hija y tenía los miedos que creo que todos hemos de tener y hemos de ser humildes, porque adoptar no es un hecho tan simple como yo te adopto, sino que... Hoy, 10 años después, Javier, Yanira, que se llama la niña, tiene 16 años, una niña feliz, con unas notas excelentes, y esa familia, pues 10 años después, sigue acordándose mucho de Haití, claro. ¿Y qué vínculos tienen con Haití? ¿Van de vez en cuando? ¿O tienen vínculo permanente, porque todos estos padres adoptivos españoles crearon una ONG, envían dinero, ayudan a esos orfanatos. Hay un par de datos terribles, ¿no? Yo recuerdo aquellos días recorriendo Puerto Príncipe, y había 600 orfanatos con procesos de adopción abiertos en el mundo, y quedaron en pie solo 250. Imagínate, ¿no? De las consecuencias. Sí, no, mejor no echar cuentas. Jesús, era y sigue siendo el país más pobre de América. El porcentaje de la población que vive con menos de $2 al día sigue siendo como del 60%. Sí, lo cual nos habla una vez más del fracaso tanto de la clase política local como sobre todo de la comunidad internacional, porque como decía Ramón hace un momento, estamos hablando de un esfuerzo ingente en principio, movilizando no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos. Hubo una multiplicidad en un momento determinado que Nico habrá visto sobre el terreno, de tantas y tantas organizaciones humanitarias que en muchos casos quedaron subordinadas a consideraciones estratégicas. Recordemos que Estados Unidos tuvo un papel preponderante con despliegues militares que impidieron que se pudiera utilizar infraestructuras portuarias, por ejemplo, o aeropuertos para poder prestar esa asistencia humanitaria, pero que después el despilfarro, los errores cometidos han llevado a que a día de hoy no solamente la situación de pobreza siga siendo muy similar, con más del 60% de la población viviendo por debajo de esa línea de pobreza, sino que la inseguridad es generalizada. A veces hablamos de Haití como la Somalia de América, en el sentido de que a día de hoy, una vez que ha desaparecido la misión internacional, la MINUSTA, que durante años trató de estabilizar al menos el país, hoy los apenas 15.000 policías que hay y escasamente varios centenares de soldados en Haití, un ejército que se ha vuelto a refundar, no consiguen hasta ahora, desde luego, frenar esa dinámica de inseguridad permanente, de violencia por parte de actores locales, privados, evidentemente, que tratan de aprovechar ese agujero negro. Sí, hay numerosas bandas armadas, yo creo, además, Nico, ¿no? Bueno, la inseguridad de Puerto Príncipe, en particular algunos barrios que Ramón también conoce muy bien, es crónica. El problema actual, digamos, viene dado por la falta de esperanza, ¿no? No hay trabajo, no hay expectativas. Los distintos gobiernos que han sido designados después del terremoto no han dado esperanza a la población. Los jóvenes están hartos
y las manifestaciones en las calles. No les hemos hecho caso. Hemos hablado de Ecuador, de Chile, hemos hablado de un montón de protestas en el planeta, hemos hablado de la ciudadanía, de la juventud que se rebela, y no le hemos hecho ningún caso, como siempre, a Haití. En Haití han muerto más de 70 jóvenes en las protestas en las calles desde el verano, ¿no? Entonces creo que es un país que tiene poca esperanza, como hemos escuchado con los propios haitianos, pero que la única esperanza que tiene son precisamente los jóvenes, ¿no? Déjame saludar rápidamente, porque está por teléfono y es complicada la comunicación, a Javier Fernández Feliz, que es coordinador del proyecto en Martisán, en Puerto Príncipe, de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quería que nos hicieras, Javier, una fotografía del sistema sanitario, porque supongo que 10 años después sigue al borde del colapso casi, ¿no? Pues bueno, yo no os puedo hacer una fotografía de todo el sistema sanitario. Sí que es un poco la definición que damos desde Médicos Sin Fronteras, porque yo trabajo en uno de los proyectos que tenemos en uno de los barrios donde esas bandas armadas de las que hablabais, porque os estaba escuchando ahora mientras me llamabais, y que es el de Martisán, y sí que, bueno, pues ahí el índice de violencia es muy elevado. Y lo que hacemos nosotros, que es en este centro de emergencia traumática y pediátrica, es estabilizar a las víctimas de esa violencia y de los accidentes que son muy frecuentes. Y una vez que los estabilizamos no tenemos prácticamente estructuras a las que enviarlos, porque el resto del sistema pues prácticamente no funciona. Pero que una de cada 10 admisiones que tenéis al día son por disparos, por heridas de arma blanca, por agresiones. Pues tenemos en Martisán tenemos una media de 80 admisiones, y de esas sí, por violencia de disparos tenemos unas 2 de media. Que hay días que son 7, otros días son ninguna, y ayer precisamente tuvimos 3. O sea, sí, eso es así prácticamente todos los días. En Martisán quizás más que en otras zonas de Puerto Príncipe, pero el índice de violencia es muy elevado. ¿Os da tiempo a hacer promoción de la salud y de la higiene, que es lo que hacéis también en Médicos Sin Fronteras? Bueno, tiempo da para todo. Lo que pasa que también la tarea ahí es inmensa, porque bueno, te desplazas por cualquier calle de Puerto Príncipe, no toda, porque hay zonas que están un poco más que se libran de todo eso, pero en Martisán pues la basura se acumula por todas partes. Cuando llueve lo lleva todo el agua, las condiciones de higiene son muy malas, y bueno, pues nosotros lo que intentamos es ir por a la gente, pues sí, indicarle cuáles son esos consejos de mejorar la salud y el saneamiento, pero es que tampoco tienen medios para poder llevarlo a cabo. Entonces a veces esta tarea sí que no da mucho resultado, pero bueno, lo seguimos intentando. Javier Fernández Feliz, que coordina el proyecto en Martisán, en Puerto Príncipe, de Médicos Sin Fronteras. Gracias, Javier, un abrazo y suerte con todo. Nada, gracias. Nico, hablábamos al principio de la ayuda humanitaria que llegó de manera casi descontrolada, aunque de manera masiva también. Hoy, en 2020, ¿hay crisis alimentaria en Haití? Sí, sigue habiendo crisis alimentaria. De hecho, vamos a escuchar al jefe de misión de Acción contra el Hambre, a Cedric, porque estos días, aparte de la cifra, que son 3,5 millones de personas en inseguridad alimentaria, 1 millón de personas al borde ya de la situación técnica de hambruna, están en el estadio 4 de 5, y Jesús esto lo puede explicar mucho mejor. Pero en el último audio que te hemos preparado, el último de todo el guión que te hemos preparado, que es el jefe de misión de Acción contra el Hambre, vamos a escuchar su reflexión precisamente sobre la ayuda o no de la comunidad internacional. C'est assez incroyable que la communauté internacional ait pu se desintéresser. Dice que es increíble, ¿no?, que frente a una de las peores catástrofes humanitarias que jamás se han registrado en el mundo, la ayuda de la comunidad internacional sea tan escasa. Nos explicaba que desde hace 5 años, Javier, prácticamente no están llegando fondos de la llamada comunidad internacional. Hay varios motivos. Precisamente la desconfianza de la gestión del gobierno haitiano, eso es un factor determinante, pero otro de los motivos, y que creo que hay que sonrojarse a día de hoy, es que toda aquella lluvia de millones que prometieron todos los estados, etcétera, etcétera, no ha llegado. Es imposible levantar a Haití de una situación de pobreza endémica que tenía antes del terremoto, es imposible levantarla si no llegan fondos de la comunidad internacional, ¿no? Ramón, yo imagino, tú que conoces muy bien ese país, te queda mal cuerpo este domingo después de todo esto que hemos escuchado, ¿no? Sí, yo estuve 2 veces, cuando el retorno a Aristide y después en el terremoto, días después del terremoto. El terremoto yo no noté nada especial. Sí, estaba todo destruido, pero estaba todo destruido sobre un país que vive un terremoto cotidiano, que es la miseria. Lo decíais de la ayuda humanitaria. Esto funciona así, la ayuda a los estados. Anuncian la ayuda,
están los focos, se apagan los focos y luego la ayuda, como hizo Francia, lo que hace es descontarla de la deuda exterior que no va a pagar jamás Haití. Y lo que queda te obliga a comprar pues los productos franceses, con lo cual en realidad no llega. Recibes un país absolutamente corrupto. Y la pregunta que nos hacíamos antes es si no somos capaces de crear una estructura de Estado en un sitio tan pequeño como Haití, que es un tercio de una isla que tampoco es muy grande, ¿qué estamos haciendo en Somalia, en República Centroafricana, en Irak, en Sudán? ¿Sabemos construir Estados? No nos da la gana de construir Estados. Somos unos estafadores políticos, que es lo que somos. Pero está esa población sin ninguna esperanza, cuando al otro lado de la isla tienes la República Dominicana, que también tiene muchísimos problemas, pero le ha ido mucho mejor. Jesús. Sí, básicamente lo que vemos es la repetición de tantos casos que, por desgracia, se van acumulando en estos últimos años de falta de voluntad política, porque en este caso concreto que estábamos comentando de tantas conferencias internacionales de donantes, lo que vemos es que en muchos casos, y no pretendo hacer chiste con el tema, se trata de mero turismo diplomático con gobernantes que pueden sacarse la fotografía, que luego pueden utilizar de manera electoralista a cada uno en su propio país, sabiendo que no tienen ningún compromiso vinculante para luego lo que han dicho llevarlo a la práctica, y por lo tanto se hablan de miles de millones de euros o de dólares que luego no se traducen en nada concreto, o que, añadido lo que decía Ramón, en algunos casos se trata de desvestir un santo para vestir a otro, es decir, se saca ayuda humanitaria que ya estaba planificada para atender otras determinadas necesidades y en ese momento se atiende de manera, ya digo, puntual a la tragedia que acaba de surgir, pero lo que nos encontramos de manera reiterada en tantas ocasiones es que los llamamientos internacionales que hacen las diferentes agencias de la ONU para intentar cubrir las crisis humanitarias que se producen en distintos rincones del planeta se quedan cubiertas en un 40 o en un 50%. Jesús Núñez Villaverde, Nico Castellano, compañero de la SER, y a ti, Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Gracias, compañeros, un abrazo. Hasta luego. Encantado.